Esta noche estamos culminando esta serie del sentido de la vida. Y el sentido de la vida es un tema realmente enriquecedor, desafiante y siempre muy pertinente en nuestro tiempo, como todos nos damos cuenta. Y justamente queremos terminar hablando de atesorar nuestras relaciones personales. Atesorar las relaciones personales. Y para hacerlo, les invito a que podamos leer en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, del versículo 9 al 11, podemos leer y vamos a encontrar el texto en el cual será uno de los que nos vamos a fundamentar para reflexionar sobre este tema. Dice así, Eclesiastés 4, del 9 al 11. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Esta porción de Eclesiastés, el rey Salomón, siempre con la sabiduría propia de los hebreos, en que hablan de temas profundos, haciendo relaciones con cosas concretas, como es mentalidad hebrea, en contraste con la mentalidad griega, que hablan de las cosas profundas, con conceptos abstractos, los hebreos lo hacían haciendo alusión siempre a temas concretos. De ahí las parábolas de Jesús, típico pensamiento hebreo, hablar cosas profundas con cosas concretas. Pues así lo hace también Salomón, hablando de las relaciones, como vamos a ver. Y vamos a descubrir que las relaciones personales, según la perspectiva de la palabra de Dios, dentro del esquema de Dios, de mostrarle a cada uno de nosotros cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí, para qué hemos nacido, cuál es tu propósito de la vida, que si no lo descubrimos terminamos circulando como zombies a través de este mundo, corriendo tras cosas, tras títulos, tras logros, tras gente, tras dinero, tras metas, tras viajes, tras lo que tú quieras, pero haciendo finalmente, como diría Salomón, corriendo tras el viento, lo que es frustrante y sin resultados. Porque si no vives para los propósitos por los cuales Dios estableció, estamos nosotros despilfarrando nuestro tiempo en la tierra y gastando nuestra energía como está echando el agua en la arena. Es decir, para nada, para nada. Así que tenemos que asegurarnos que entendemos los patrones bíblicos que el mismo Dios creador nos ha puesto en la revelación escrita de las Sagradas Escrituras para que entendamos cuáles son estas dimensiones claves, como hemos hablado en estas noches, en las cuales debemos de dar prioridad y enfocarnos para estar seguros que nuestra vida no la vamos a gastar con un enorme esfuerzo para nada. Y una de las claves en la Biblia es justamente la dimensión de las relaciones personales. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios nos dio a todos una esencia al crearnos a la imagen de un Dios que es muy personal. Es un Dios que es tan personal que en su propia naturaleza intrínseca no se define como unipersonal, sino se define a sí mismo como un Dios trinitario. Es decir, Dios en sí mismo no es una sola persona, sino es una comunidad de personas, si quieres llamarlo así, siendo un solo Dios en tres personas. Así que el concepto mismo de un Dios trinitario rompe todo el esquema de todas las religiones. Y que claro, los musulmanes en la ignorancia de la escritura pueden decir que el cristiano es politeísta, porque no entienden nada de esto. Y los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo y señalan al Espíritu Santo solamente como una fuerza de Dios y solo se queda con el Padre, demuestran que tampoco entendieron nada de la razón de ser de la Trinidad de Dios. Pero los cristianos que creemos en la Biblia y entendemos que en la Biblia está clarísima la enseñanza de la pluralidad de la naturaleza de Dios, un solo Dios en tres personas, y que es un misterio, evidentemente, al que no podemos lograr entender, porque si no nos entendemos ni a nosotros mismos, que nos sorprende que no entendamos a Dios. Es decir, bastante lógico es, ¿no es cierto? No, tampoco nos debe sorprender como algo tan misterioso, si ni tú mismo te entiendes, ni yo a veces, a uno mismo. ¿Qué vamos a querer entender la naturaleza de Dios? Y no nos debe sorprender que la naturaleza del Dios creador del universo sea mucho más compleja que la de nosotros mismos, sus simples criaturas. Así que desde ese punto de vista parte el concepto de lo que es la dimensión relacional del ser humano. Un Dios en tres personas que cuando hace la creación dice,
hagamos, hagamos, en plural, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Cuando Él dice hagamos, Él está en esa convocatoria interna del Consejo Trinitario de Dios, actuando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros hablamos de la naturaleza relacional del hombre, parte de la naturaleza relacional del hombre para entenderla, su importancia en la esencia misma del Dios trinitario que tenemos. Y porque Dios es un solo Dios en tres personas, en la que Juan 17, Jesús dice que desde antes de la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, el Padre envió al Hijo y luego el Hijo envía al Espíritu Santo. Ese Dios que tiene esas relaciones internas en su propia naturaleza y que por lo tanto nunca fue un Dios solitario ni aislado, sino fue desde antes de la creación de todas las cosas un Dios que ya coexistía en sí mismo en estas relaciones interpersonales entre sus tres personas. Entonces entendemos que un Dios comunitario y profundamente relacional, ¿cómo entonces no nos creó a nosotros a su imagen y semejanza con una profunda necesidad de relacionarnos? Y ahí viene la esencia, la importancia de las relaciones. Las relaciones personales para el concepto cristiano no es el marketing social, no es el marketing, ¿no es cierto?, de relaciones públicas que el ser humano hace para que le vaya bien. En la concepción cristiana, las relaciones personales en la vida del ser humano, del hombre y de la mujer, son esenciales a nuestro ser. Negar tus relaciones con los demás es negarte a ti mismo. Es suicidio existencial. Es harakiri. Es matar tu vida al negar o quererte aislar o querer cerrar por alguna causa o razón, producto de nuestros pecados, como vamos a ver. Eso nos condena a vivir un ostracismo, un autoexilio dentro de nuestro alma, a territorios del olvido, en el que nos perdemos. Y entramos en un laberinto en el que sin nosotros hacer nada grave moralmente, nada malo moralmente, el solo aislamiento te destruye como persona. Por eso es tan importante que entendamos en esta noche la dimensión de las relaciones interpersonales. Son indispensable dimensión en la que tendremos que aprender, tendremos que crecer, tendremos que madurar, tendremos que ser sanados por el Señor de todas las cosas que impiden que tengamos las relaciones satisfactorias que necesitamos, porque sin ellas nuestra vida en la tierra, con todo lo que consigas de metas que este mundo aplaude, nuestras vidas en la tierra serán infructuosas. No lograremos vivir la realización plena de nuestra vida, ni cumpliremos el propósito principal de nuestra vida en la tierra. Y hay 4 razones que vamos a señalar esta noche que son fundamentales que entendamos por qué las dimensiones personales y cómo es que éstas debemos desarrollarlas. En primer lugar, nosotros necesitamos desarrollar relaciones significativas y duraderas. Significativas y duraderas. Son 2 términos distintos. Significativas significan que se entiende que no solamente sean relaciones casuales de paso, ¿no? Cuando tú vives en una familia, tú puedes tener o relaciones casuales con tus propios padres, tus hermanos, tu madre, tus hijos, tu esposa, tu esposo, con quien toque, casuales o significativas. Las casuales son que tienes que comer mientras hay otras personas al frente, al otro lado de la mesa, y tienes que hablar con ellos algo, porque si no, no te atienden bien tampoco, ¿no? Te cae muy pesado. Significativas comprende que tienes la necesidad y el deber, como parte de tu propósito de la vida, construir una conexión emocional con ellos. Una conexión emocional con ellos. En la que el diálogo no solamente sea de lo que hiciste ese día, de las cuentas por pagar o de lo que vas a hacer mañana, sino que pueda haber una dimensión de comunicación que involucre no solo actividades, acciones, problemas y necesidades, sino la comunicación más profunda de pensamientos y sentimientos, en la que puedes decir qué te alegra, qué te entristece, qué anhelas y qué temes. Y con esa intimidad emocional
con ese compartir lo que piensas y sientes en el diario vivir y no separando lo que tú realmente piensas y sientes de lo que es el actuar cada día, produces una conexión emocional. Gran parte de los problemas de las familias de hoy es que las familias de hoy son familias desconectadas emocionalmente, desconectadas totalmente. Entonces tenemos todos comunicación, internet, WhatsApp, Twitter, y mandamos todos mensajes, saludos, fotos, mensajes, hasta pensamientos profundos. Pero cuando estamos uno a uno, conversando como personas con el prójimo, somos mudos emocionales. No solo hemos tenido un alcalde mudo, también somos mudos nosotros. Hoy le escuché hablar tanto al alcalde que está terminando su función. Y la verdad es que esta desconexión emocional se debe a porque no hemos sido sanados ni entendemos la importancia de que nos comuniquemos y que busquemos que se comuniquen con nosotros en la dimensión de pensamientos y sentimientos. Y nos contentamos con las relaciones casuales, accidentales, formales, protocolares. Y cuando eso se va a llevar a la relación estable de padres-hijos, de matrimonio o de amigos, significa la muerte emocional de las relaciones. Y cuando mueren nuestras relaciones, morimos nosotros con ellas. Fíjate este pasaje de Eclesiastés. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Fíjate aquí que la frase es mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Y esto significa que siempre es mejor estar dos que uno solo. En la Biblia, el concepto de estar solo solamente es útil en tu relación con Dios, para crear una comunión con Dios y para tomarse pausas de reflexión y salir de esta intoxicación del corre-corre del activismo que nos somete la vida. Pero luego, la riqueza de la vida, el crecimiento como personas, la madurez emocional, va a ir de la mano de las relaciones interpersonales siempre, exponiéndonos a ellas y dispuestos a madurar y crecer en medio de ellas. Y aquí te menciona tres cosas importantes que están incluidas en una relación interpersonal saludable. Uno, dice, tiene mejor paga de su trabajo, mejor paga de su trabajo. Es decir, te está diciendo que cuando tú tienes relaciones interpersonales sanas, entonces el trabajo, las metas comunes se consiguen más fácilmente. Y todos tenemos en nuestras relaciones personales metas comunes. Si estás casado, tienes que tener metas comunes, por lo menos se supone. Si tienes hijos y eres padre, tienes metas comunes con tus hijos o con tus padres, por lo menos se supone. Si son amigos porque justamente tienen metas comunes. Si son hermanos en Cristo o líderes en un equipo de trabajo o en la empresa, en el equipo o en la sección que te han puesto, te toca compartir con otras personas metas comunes. Y el gran problema nuestro es que hemos caído en el enorme individualismo egoísta que nos miente diciendo que solos vamos mejor. Y eso es mentira. Bien sabio Eclesiastés, mejores son dos que uno. Hay un proverbio africano que me gusta mucho que dice, si quieres ir rápido, anda solo. Pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Si quieres ir rápido, anda solo. Pero si quieres llegar a metas grandes, lugares lejanos y perseverar en el tiempo, necesitas ir acompañado. Eso sea soltero o casado, matrimonio o no, hijos o no, necesitas ir acompañado en este viaje de la vida. Y el gran problema nuestro es que hemos desistido de esto y hemos creído que el individualismo es mejor. Y entonces vamos sufriendo las consecuencias de eso. Segunda razón que te da aquí de las relaciones es porque es mejor andar dos que uno. Dice, porque si cayeren, el uno levantará al compañero. ¿Cuándo es el otro momento en que las relaciones personales son fundamentales? Cuando hay problemas, cuando hay crisis. ¿Qué mejor que tener a la esposa o al padre o a la madre o al hermano o al amigo o al compañero o a la compañera con quien puede uno abrir el corazón y decirle, ¿sabes qué? Porque cuando todos te preguntan cómo estás, bien, muy bien. ¿Qué tal te ha ido? Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Y cómo estás tú? Chévere, gracias al Señor.
Y por dentro, hasta las patas uno, ¿no? Esa es la respuesta formal, ¿no? ¿Cómo están? Bien, tú. Y los hijos bien, y la esposa también, y el trabajo igual. No dices nada. Y estamos acostumbrados a tapar y a cercenar nuestra necesidad de hablar. Pero con alguien tienes que sentarte y decirle la verdad. ¿Sabes qué? No estoy bien. No la estoy pasando bien en estos días. No me siento bien. No sé qué me pasa, pero mira, y tener la libertad y la confianza con esa persona de poder decir lo que piensas y sientes sin que te manden a la cárcel o te obliguen a ir a un psiquiatra o te condenen, porque el amigo es mejor que el hermano. Y con ese amigo, con esa persona, con esa compañera, puedes abrir tu corazón y contar no solo lo que la sociedad espera de ti, sino tus fracasos, tus dudas, tus incertidumbres, tus preguntas, tus temores. Y poder con la persona juntos construir qué quiere Dios de esto, qué quiere Dios de nuestra vida. Quien no tiene una dimensión personal donde puede mostrarse como es que entonces no tiene ninguna dimensión personal profunda y significativa. Y significa que estamos viviendo pobreza emocional, pobreza relacional. Y nunca debemos culpar a los demás por nuestra pobreza relacional. Siempre los responsables somos nosotros. Porque bien dice la Biblia, el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. No dice el que quiera ser amigo, ore para que Dios le mande unos amigos. No, no, no. No dice que el que quiera ser amigo hable con el pastor para que la iglesia sea más cálida. No, 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 no. No dice que el que quiere ser amigo habla con tus padres y tu familia, que todos son unos egoístas. No, 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 no. El que quiera ser amigo, muéstrese amigo. ¿En quién cae la responsabilidad? En ti mismo. Tú tienes los amigos y las relaciones que tú construyes o no construyes. Es tu responsabilidad. Para eso te hizo Dios relacional. Así que hay que dejar de quejarnos de los padres, de los amigos, de los egoístas y la maldad del mundo y de la injusticia como Mafalda, ¿no? De la que vivimos en la civilización. Y hay que madurar como personas. ¿No es cierto? Algunos son mafaldos y mafaldas, ¿no? Te sientas a conversar con ellos y están quejándose del mundo, el egoísmo, la perdición y que nadie los ama. Y la pregunta es, ¿y a quién amas tú? ¿A quién amas tú? ¿Con quién te relacionas? Tercera cosa que dice aquí es, en el siguiente versículo que no lo pusimos, verso 11, dice, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y aquí otra vez usando el hebraísmo del pensamiento, va a la deliciosa figura de la figura matrimonial en este caso, y dice entonces, pero que lo transporta a las relaciones interpersonales universales. Está hablando de que todos necesitamos la calidez de las relaciones, la calidez, el vínculo afectivo. Y te digo una cosa, no siempre una frazada da calor. No siempre una manta da calor. Cuando el frío es el frío del alma, no hay manta ni calefactor que lo solucione. ¿Cierto? Cuando el frío viene de adentro y no de afuera, no hay calefacción que la arregle. Lo único que le echa la manta al alma fría es la calidez de las relaciones interpersonales, en la que tú abres tu corazón, te sientes atendido, escuchado, aconsejado. Y el buen amigo te habla y nos dice cómo son las cosas y nos saca de síndrome de Mafaldo y de Mafalda y nos pone en la realidad. Y nos dice las cosas como son. Y qué bueno es cuando te encuentras con la voz del amigo que te habla la verdad y te la habla por amor y te la habla para tu bien. Porque el buen amigo te dice las cosas como son. Y no te dice, pobrecito, vamos a matar a todo el mundo. Sino te dice, tú estás mal. Y no solamente los demás. Así que necesitamos relaciones con estas características. Pero ¿qué es lo que impide que estas relaciones se den? Porque todos creo que nos damos cuenta que necesitamos estas relaciones personales. ¿Qué lo impide? Ahí viene el segundo paso, que es tenemos que aprender a dejar ciertos patrones aprendidos, culturales, que son tóxicos en nuestra vida. Y entre ellos, por ejemplo, hay varios. Están la ira y el resentimiento. La ira y el resentimiento son una epidemia
en nuestra sociedad mucho más brava que las enfermedades infecciosas del día de hoy, que nos dicen los médicos que en el siglo XXI estarán poniéndose en retroceso en las sociedades y aún las naciones menos desarrolladas del mundo, por el avance de las medicinas y el abaratamiento de las vacunas. Pero las epidemias emocionales, las epidemias de relaciones, las epidemias de la ansiedad, las epidemias del temor, las epidemias de todas las distorsiones afectivas en la sociedad, nos dicen los estudiosos del comportamiento humano, en el siglo XXI, con toda la tecnología que tendremos, irán en aumento cada año, cada vez más. ¿Por qué? Porque si hay más tecnología, más medicina, más ciencia, entonces el ser humano vive más problematizado con su propio corazón y con la relación de las personas, lo cual se muestra pues, en más divorcios, se muestra en más adulterios, se muestra en más relaciones sexuales prematrimoniales que generan embarazos antes de tiempo y conflictúan la vida de las jóvenes o del joven, en la violencia, en el feminicidio, en el abuso. El Premio Nobel de la Paz hace poco se le dio, ¿sabes a quién? A dos personas. ¿Se enteraron quiénes recibieron el Premio Nobel de la Paz este año? ¿Quiénes son? Dos personas que están luchando contra la violación sexual como arma de guerra. La violación sexual como arma en las guerras. Es decir, violaciones sistemáticas que cometen los soldados en poblaciones conquistadas para avasallarlos, humillarlos, vejarlos, destruirlos emocionalmente, violando a las mujeres. Y una de las dos personas que ganó el Premio Nobel de la Paz este año, que hace pocos días lo han entregado, es una mujer sobreviviente a violaciones sexuales sistemáticas. Fue secuestrada por el Estado Islámico en su país, en Irak, y fue llevada como esclava sexual para el cuartel de los soldados. Y estuvo durante años siendo violada diariamente por un sinnúmero de soldados, como si fuera un animal. Ella pudo escaparse con la ayuda de una familia, huyó del país, porque su pueblo, los yazidíes, es una población minoritaria en Irak que no son ni musulmanes ni cristianos. Los estados islámicos los condenaron a la destrucción por no participar de sus creencias. Ella huye de Irak, huye a Europa Occidental, se hace una sobreviviente, escribe un libro y hoy ganó el Premio Nobel de la Paz. Tú le escuchas a esta mujer y es impresionante cómo ella ha podido superar todos los traumas, todas las heridas, todas las humillaciones, todo el maltrato físico que durante años la tuvieron. La secuestraron cuando tenía 13 años de edad. Es una sobreviviente. ¿Qué nos está diciendo en el mundo esto? El odio, la ira que hay en el mundo, en la gente. Tú lo ves en las calles de Lima nada más. Yo no sé por qué tanto conflicto. Manejamos tan bien los peruanos que yo no entiendo por qué hay problemas en las calles. Tan bien los peruanos manejamos, cumpliendo las normas. En cada esquina te dicen, por favor, pase usted. No, 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 de ninguna manera, usted primero. Y la gente pelea, discute por qué impulsa primero las calles. Es impresionante. Entonces uno se sorprende cuando en este contexto la ira, porque a veces la gente sin querer te saluda, te manda saludos a la mamá, a la abuelita y hasta la tercera generación, y uno ni los conoce, ni te lo han presentado. Y de pronto ya mandan saludos a la familia y hasta la cuarta generación. Esta ira, este enojo, este resentimiento que está en el ambiente, significa ¿qué? Que está en los corazones de la gente. Hace una semana estaba tomando desayuno en mi casa muy temprano, preparándome para estudiar unos temas. Estaba en la mesa, mi esposa había salido ya a una reunión de damas en la iglesia. Yo estaba en mi desayuno tomándolo tranquilo, a solos. Nuestra casa, pequeña casita, está en una zona muy tranquila, tan tranquila que el viento, cuando choca con la mampara, produce un ulular del viento, como si fuera película de suspenso. Y hay gente que dice, pastor, estoy aquí, me da miedo, dice, ¿te parece que hace suspenso? Así de silenciosa es la zona. El ulular del viento se escucha con la mampara. ¿Imaginas lo tranquilo que es? Bueno, esa mañana, de pronto, rompiendo el silencio clásico de la zona, comencé a escuchar unos gritos destemplados. No solo gritos, sino con una voz destemplada. Y alguien desbocado, un hombre,
gritando, durante varios segundos, duramente, insultos, humillantes, palabras irrepetibles para otro prójimo. O peleaba en su matrimonio, o peleaba con un hijo varón. A nadie más le habla así un hombre airado. Y fue tan triste, porque la persona se cansó de gritar. Y solo cuando se cansó de gritar y repetir los mismos insultos, se detuvo. Y dejé mi desayuno y me puse a orar. Y Señor, qué necesidad de sanar las relaciones interpersonales, de poder construir relaciones significativas y de paz, donde la ira y el resentimiento no dominen en nuestras vidas. Venimos de familias en donde los patrones tóxicos de la ira y el resentimiento han sido normales, y en donde la ira y el resentimiento era permitido y aceptado si lo hacía el esposo o lo hacían los padres contra los hijos, o los hijos cuando se molestaban y lo creían justo contra sus padres o contra sus hermanos. Y hemos dejado que la ira, el enojo, encienda los corazones. Y esto produce heridas emocionales profundas. Personas que las palabras se le quedan grabadas como puñales. Personas que viven historias en las cuales la ira y el enojo y el resentimiento han destruido relaciones. En tu casa, de pronto has tenido que vivir, yo creo que la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales, emocionalmente hablando, porque no han conocido a Cristo. Y en la gran mayoría, aunque nos han querido, y en los casos que ha habido, que hemos tenido a padre y a madre con nosotros siempre, que no es la mayoría tampoco que han podido tener eso, la ira y el resentimiento ha sido una norma. Y a veces la ira y el resentimiento, como una pareja me contó una vez, viene de formas distintas. Una pareja, me acuerdo, estábamos conversando con ellos en consejería matrimonial y en un momento hablamos del tema y me dijeron, nosotros nunca hemos discutido, nunca hemos tenido un altercado, nunca nos hemos levantado la voz. Sí, pero yo les hice notar algo, sí, pero están aquí porque están en proceso de divorcio. Se miraron entre los dos y dijeron, ampay. Porque justificamos y racionalizamos, no, yo no grito, no, jamás. El silencio es un puñal traicionero. El silencio, el quitarle el habla a las personas. Yo conocí el caso de un matrimonio en el que él trabajó toda su vida y se mató por la familia. Cuando era un hombre de 50 años, lo echaron de la corporación donde trabajaba como gerente general por simplemente reducción de personal. La mujer nunca había tenido que trabajar. Había tenido auto, club, casa, hijos, mucama, empleada, todo lo que quiso. Casa aquí, casa en la playa. Todos con autos. Él perdió el empleo, todos sus ahorros los metió en una empresa, la empresa quebró. Y pasaron de tener todo a perder la casa, perder los autos, perder los ahorros y quedarse con $300,000 de deuda. La mujer lo que hizo fue a partir de allí buscar un trabajo y todos los días de su vida le empezó a recordar que él era el culpable de todo esto, que era un fracasado, que era un inútil. Encima le vino un infarto. El pobre hombre tenía que ser llevado por su mujer en resentimiento, en ira y con reproches diarios al hospital, como quien llevaba a un perro enfermo y no tenía ganas de llevarlo. Es la tristeza de la ingratitud, del resentimiento y del enojo que hombres y mujeres pueden tener en sus relaciones. Por eso que tenemos que avanzar el tercer paso. En el tercer paso es entender que nosotros, el gran problema que tenemos es que hemos aprendido falsos conceptos en nuestra cultura sobre las relaciones, de los que tenemos que desechar. Hemos aprendido, por ejemplo, que ser independiente, autónomo y no depender de nadie es lo mejor. Entonces hemos puesto al llanero solitario, hemos puesto a los héroes, ¿no es cierto?, de los dibujos animados y de las películas de Hollywood, nos las hemos creído. Entonces que existe tal persona como el que no depende de nadie y todos dependen de él o de ella. Y la independencia como modelo de vida de la cultura occidental, consumista, materialista y ególatra, nos está destruyendo. Así que quería mostrarles que existen tres perspectivas de cómo relacionarnos. Una, en primer lugar, es la columna de lo que sería su izquierda,
en la columna de los pensamientos de la gente que cree que ser independiente, la persona autónoma y no necesito de nadie, eso es señal de madurez y que no soy carga para nadie. Falso. Nos estamos distorsionando y deformando, rompiendo la dimensión interpersonal para la cual yo no creo. Pero también está el otro concepto que en América Latina es tan común, el de la persona que más bien cuando lo quieren se hace dependiente en todo. En todo. Entonces, si me quieren, me tienen que aguantar, aunque no trabaje, no estudie, no haga nada. Porque entonces me hago dependiente de los demás. Y si me aman, me tienen que aguantar como dependiente. Entonces está el vividor, el sinvergüenza, el inmaduro, que nunca crece y siempre vive dependiente de los demás, culpando a los demás para que lo sigan manteniendo. Y el ideal bíblico en el concepto cristiano es la interdependencia, que no es ni la independencia total ni la dependencia, sino la interdependencia, en la cual tú tomas compromisos, yo tomo compromisos, yo asumo mi responsabilidad, tú asumes los tuyos y juntos trabajamos como equipo, como esposos, como padres, como amigos, como hermanos, para no caer en estas dos distorsiones de la independencia y la dependencia como en América Latina se da. Acabo de terminar de leer un libro que les recomiendo, se llama Machismo y Matriarcado en América Latina. José González, uruguayo, vive en Estados Unidos hace 30 años. Interesantísimo libro. Machismo y matriarcado, no se van a olvidar, porque son los dos grandes problemas de la familia de América Latina. Los hombres nos volvemos machistas y la mujer por reacción construyen un matriarcado. La maternidad es muy buena, pero cuando la maternidad, que es función de servicio, pasa a matriarcado, se convierte en dominio y control de los hijos contra el esposo, que cae en machismo. Así que las mujeres se vuelven matriarcas y los hombres se vuelven machistas. Y las dos son enfermedades que distorsionan nuestras relaciones. Y hay que tener cuidado de caer en cualquiera de las dos. Les recomiendo leer el libro. Pero mirando la columna aquí, quiero mencionar solo 2 o 3 cosas, porque esto es como para toda una clase. Pero solamente un par de detalles para que lo entiendan el resto. Uno es la independencia tiene como búsqueda principal agradarse a sí mismo. Es decir, la característica del independiente, sea hombre o mujer, es yo no estoy aquí para aguantarle nada a nadie. Así que yo cumplo con mi responsabilidad y el resto muérase o haga lo que quiera. Pero conmigo no me avise. Y si te mueres me avisas por email para ir a tu velorio. Pero conmigo no cuentes. Es la independencia, el autónomo emocionalmente, el que arma su isla, el que es yo, y si queda algo para mí. Es la persona que cree que haciéndose insensible y egoísta ante las necesidades emocionales de las personas, va a ser más tranquilo. Y lo que hace es rompe su dimensión interpersonal y pierde el propósito de su vida. Consigue mucho y al final no consigue nada de lo esencial. El dependiente es el que busca más bien agradar a los demás, porque busca depender, ¿no? Siempre hablo de la historia de la mujer que en la iglesia me hablaba, que tenía en su casa esta madre, una mujer ya grande, tenía un baby. Y el baby, me hablaba del baby que tiene problemas, pastor, y oremos por el baby, porque el baby tiene necesidad y un día lo va a traer para consejería. Yo el baby lo imaginaba, pues un chico, ¿qué imaginas tú del baby? Un adolescente. Ya dije mamá, mamera, dije ya, tendrá 20 y tantos años, y le dice baby, como algunas mamás quieren hacerlo. Y de pronto llegó el día de la consejería de la mamá con el baby. El baby era un tipo de tema antiguo, más o menos, tenía como casi 40 años de edad, no trabajaba, no estudiaba, todo el día jugaba videojuegos, no podía ni comprar el pan porque su madre lo interrumpía cuando estaba ganando el partido en PlayStation y su madre era una egoísta de no considerar que eso era el momento importante que le estaba haciendo eso. Así que cuando yo vi al baby, yo le dije a la señora, disculpe hermanita, espérenme un ratito afuera con la secretaria, voy a hablar solas con él. Cerré la puerta y ahí lo desvencijamos porque nos dimos cuenta que había que hablarle no como al baby, sino hablarle como al hombre que era, egoísta, inmaduro, infantil, en el que se había convertido, dependiendo de la madre y martirizando a la madre que no podía hacer nada porque el baby necesitaba esto y el baby necesitaba el otro. Y después hice que el baby saliera y entrara a la madre. Le dije, ¿saben qué? Ya encontré el problema de su hijo. Sí, pastor, ¿cuál es? Ni los psiquiatras se han dado cuenta. ¿Cómo usted, pastor, en una sola sesión? Muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque el problema hace rato que lo conozco. No me diga, ¿cómo es así? El problema es usted, le digo. El problema es usted. Las madres
que dominan, controlan y hacen dependiente a los hijos por de alguna manera cubrir culpas o sentirse bien o llenarle vacío de su vida. Y entonces hacen a los hijos dependientes y al ser los dependientes los hacen distorsionados. Dejemos madurar a los hijos. Dejemos madurar a los hijos. Y especialmente esto ocurre más con los varones, me doy cuenta. Un psiquiatra peruano por algo decía de que los hombres en América Latina terminan la adolescencia a partir de los 40 años. Ojo, varones, escuchen bien lo que estoy diciéndoles. Este psiquiatra no cristiano decía que la adolescencia del hombre en América Latina termina más o menos a los 40 años de edad. Y yo te digo que como pastor, yo diría que en algunos casos nunca termina la adolescencia. Son viejos adolescentes, o niños viejos, o viejos niños. Más en el hombre. En la mujer es el peligro del matriarcado. En el hombre el machismo es la máscara que encubre su inmadurez emocional. Entonces los hombres y las mujeres hay que madurar. Y madurar significa lo que la tercera columna dice, relaciones interdependientes. Es decir, que por amor, con madurez, tú aprendes a servir a las personas sacrificando tus ratos de ocio, tus deseos, lo que a ti te gusta, tu PlayStation, tu partido de fútbol o lo que te guste a ti, porque tu responsabilidad como hombre es tener un liderazgo de servicio a tu familia, a tu esposa, a tu mujer y a tus hijos. Y eso significa madurar, que significa morir a nuestro propio egoísmo. Esa madurez duele, pero te hace crecer. El gran problema es que el hombre y la mujer hoy no crecen y maduran en relaciones, sino crecemos en sueldo, crecemos en maestrías, crecemos en lo material, pero no crecemos en lo personal. Entonces nos hemos quedado pigmeos emocionales, manejando 4x4 o ganando buenos sueldos. Y son pigmeos emocionales. Ese es el problema de nuestra sociedad. Está convirtiendo en gente distorsionada. Tan distorsionada que el otro día en Estados Unidos, no sé si lo vieron en la noticia, estaba una persona de 21 años jugando un campeonato de videojuegos, justamente. ¿Lo vieron? Y perdió el partido. No sé qué era el juego este de videojuegos que había, ahora inventan de todo videojuegos. Y perdió el partido, sacó una pistola y lo mató a su contrincante. Y mató a 4 más. ¿Por qué? La grave frustración que había vivido, intolerante, de que perdiera la ilusión de ganar su campeonato de videojuegos. 21 años de edad, producto del sistema educativo de Estados Unidos, uno de los países se supone más avanzado del mundo, entre comillas. ¿Qué estamos produciendo en nuestra cultura occidental? Esta inmadurez emocional, este ser amadores de nosotros mismos, más que de Dios y que de las personas, nos distorsiona, nos retuerce, nos deforma de lo que era el plan de Dios. Que amando a Dios y amando a la gente y creciendo en amor con sacrificio, nosotros íbamos a crecer como personas, madurar como personas y establecer vínculos significativos para toda la vida. Con las personas que tratas vas a tener vínculos toda la vida. Preocúpate en cuidarlas y sanarlas. Y en primer lugar, arreglar el problema del pasado, de la ira y los resentimientos por nuestros errores y nuestras ofensas. Y en segundo lugar, sanar las relaciones en el presente para que en el futuro no tengas que lamentarte de la clase de relaciones personales que son fruto de años de errores, sino que puedas gozar de relaciones personales que trabajaste, oraste, pediste a Dios ayuda para sanarlas, restaurarlas y llevarlas a un nivel de mayor nobleza, de mayor profundidad, de mayor realización, que es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. En cuarto lugar, decía que este cuadro es para quedarnos ahí una conferencia de eso nada más, otro día se hablará de eso, pero lo cierto es que el cuarto punto está en Malaquías 2.14, saltando de Eclesiastés a Malaquías, porque es el mismo tema, las relaciones. Es la necesidad de nosotros volver a hacer un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Cuando nosotros hablamos de pacto, a veces tenemos en la mente siempre el pacto andino o un pacto, ¿no es cierto?, jurídico. En la Biblia, la palabra pacto no tiene nada que ver con eso. La palabra pacto tiene que ver con una relación con Dios, en base a compromisos que Dios asume contigo y que tú asumes con Dios. Venimos de estar en el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento,
y estamos hoy en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, con Cristo. Y testamento aquí no tiene que ver tampoco con que se murió alguien y me dejó una herencia, sino testamento y pacto es lo mismo. Compromiso de Dios que ha tomado con nosotros a través de Cristo para Dios darnos lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, para que Dios pueda hacer en ti lo que tú mismo no puedes hacer por ti en cuanto a tus relaciones, como es perdonar, como es vencer ira, como es vencer adicciones sexuales. Tú sabes que en el Perú la estadística dice que el 24% de las familias peruanas están compuestas por una sola cabeza, que es una mujer que guía hijos sola. 24% de la población. ¿Por qué está sola? Porque por ósmosis no tuvo los hijos. Porque el hombre la abandonó y se fue con otra. Así que la infidelidad sexual, el adulterio y el abandono de hombres que equivocadamente un día en su vida deciden separarse de su mujer, abandonar a la mujer y a los hijos, las huellas emocionales que esto deja en las vidas de las personas es tremendo. Y requiere todo un proceso de sanación después para venir a Dios. Todas estas necesidades de la ira, del abandono, de las huellas emocionales que sufrimos todos por causa de nuestras familias disfuncionales, emocionalmente hablando, hace que cuando llegamos a la iglesia llegamos todos, como digo yo, con un mototaxi que se estrelló contra un tráiler de 2 ejes. Se quedó más o menos el timón y 2 faros. Todos llegamos con heridas emocionales a Cristo. ¿Y el pacto para qué es? El pacto de Dios que hizo con Cristo y con el hombre, a través de Cristo con el hombre, el nuevo pacto, el pacto de Dios. Desde el Antiguo Testamento el pacto era de relación de Dios con nosotros. Dios se comprometía a establecer una relación con nosotros de amor, de ayuda, de sanidad, de vencer nuestros pecados, para que nosotros nos comprometamos a obedecer su palabra. Pero en base a lo que Él hacía. No es lo que yo hago por Dios, lo más importante en el pacto con Dios, sino lo que Dios vino a hacer por mí en Cristo Jesús, lo más importante. Y cuando yo acepto y recibo la ayuda que Dios quiere darme a través de Cristo, a través del pacto con Dios, entonces de lo que Cristo me da a mí y me capacita y me sana y me da victoria frente a mi propia inmadurez y egoísmo, entonces yo estoy capacitado recién para obedecer lo que Dios me pide que haga y ser el padre, el esposo, el hijo, el amigo, el compañero que Dios me pide que yo sea en el mundo de mis relaciones personales. Pero la relación es así. Primero es recibir lo que Cristo quiere hacer por ti. Dios tiene que hacer algo por ti y por mí primero. Porque como estamos, no es suficiente para que tengamos las relaciones significativas y estables que necesitamos construir. Por eso Él vino a la tierra. Él vino a la tierra porque el pecado ha dañado nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación en todas las dimensiones interpersonales que tenemos. Matrimonio, padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo, primos, iglesia, todas las relaciones tienen que ser sanadas. Y este es un proceso que dura toda la vida. Y cuando uno se entrega a Cristo empieza un proceso de sanación. Y la gran mayoría de los problemas matrimoniales, para los que se llegan a casar, son en realidad ¿qué? Nada más que el rebote de los problemas personales de cada cónyuge que no ha resuelto de su propio pasado, que luego aparecen en el matrimonio y explotan en la cara de los dos. O sea, el problema matrimonial, como todos los problemas, es el problema de uno consigo mismo, que no ha curado, no ha sanado, no hemos tenido la madurez de decir, yo tengo problemas con la ira, tengo problemas con el resentimiento, tengo problemas con apartarme de la gente muy fácilmente cuando me decepcionan, tengo problemas de levantar la voz, tengo problemas con adicciones sexuales, tengo problemas con pornografía, tengo problemas con orgullo. Tienes problemas con lo que tengas. Decírselo a Dios e ir a Él y decirle, Señor, este es el estado de mi alma, necesito que tú sanes para que yo pueda relacionarme bien con la gente y no romper mis relaciones constantemente. Entonces allí Dios comienza a obrar. Y a obrar trayendo la verdad, trayendo el amor, trayendo el perdón, enseñándonos a vencer las tentaciones. Es un proceso de construir nuestro carácter, un carácter relacional y más maduro que el que antes teníamos. Y todos, sin excepción, los necesitamos. No hay nadie aquí, incluyendo los pastores, líderes y hasta el más nuevo creyente, que no lo necesite. Todos necesitamos esto. Entonces, ¿cómo hacerlo?
Hay que volver al pacto con Dios, a esta relación en la que Dios se compromete contigo, que Él va a hacer algo en tu vida si tú te comprometes con Él a seguirlo, a reconocer tu necesidad y a buscar su ayuda. Pero fíjate lo que dice aquí Malaquías, cómo habla de esto en el contexto del matrimonio, pero es aplicable a todas las relaciones, a solteros y casados. Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí menciona tres cosas rápidamente. Número uno, dice la mujer de tu juventud. Está refiriéndose a las relaciones de fidelidad en el matrimonio. Ya hemos hablado de que hay gran problema del hombre machista que se vuelve adicto sexual a la pornografía o al adulterio activo. Y Dios tiene que sanar en tu vida como hombre. Billy Graham decía que si el hombre no logra vencer la tentación sexual, romperá sus relaciones más cercanas y dañará a sus seres queridos. Necesitas aprender a ser un hombre de verdad, en que la imagen de Cristo sea la característica de la hombría y la característica de la hombría no sea el traicionar a tu familia, mentir, engañar y enlodar tu conciencia por satisfacer tus deseos egoístas. La hombría en Cristo significa ser como Cristo. La hombría en Cristo no es ser mujeriego. La hombría en Cristo es ser como, la hombría verdadera es ser como Cristo. Es lo que Dios manda a todos los hombres. Y yo hablándole a los hombres, jóvenes y adultos. La hombría verdadera está en la imagen de Cristo, no en cuántas conquistas o cuántos permisos y licencias a los apetitos sexuales le das. Ahí está la clave, pero solo no vas a poderlo. Porque este mundo te invita todos los días a que te des licencias éticas de inmoralidad sexual. Y las aplaude y te dice, qué inteligente, qué vivo, cómo lo haces. ¿Cómo haces que tu mujer no se dé cuenta? Qué bien la haces. Este mundo aplaude el adulterio como acto de heroísmo. Y esos mismos hombres que aplauden son los divorciados o los que están a punto de divorciarse y fracasan. Así que necesitamos la fidelidad en el hombre y en la mujer, porque en la mujer hoy día ha crecido enormemente las incidencias de la infidelidad sexual también, como respuesta y represalia a los esposos insensatamente. El segundo aspecto dice tu compañera, y esto habla del compañerismo. ¿Y sabes qué es interesante? Dicen los estudiosos del comportamiento humano que hasta hace unos años la manera de medir el éxito que alguien tendría en la vida era hazle un test de cociente intelectual. El CI, el cociente intelectual, dicen, este va a ser un genio, está en nivel tal, le va a ir bien en todas las cosas que haga en su vida. Bueno, pasaron los años y se dieron cuenta que un montón de gente con cociente intelectual pues divorciaba, mataba, eran asesinos, ladrones, corruptos y que no era la clave de la película. Entonces pasaron del concepto del cociente intelectual como la clave de tu futuro a el concepto de lo que era la inteligencia diversa. Entonces entendieron que habían al menos 7 tipos de inteligencias. Porque antes alguien decía que juega fútbol, no que pierdas el tiempo, vas a fracasar en tu vida, y vas a ser un inútil. Ahora más bien le dicen juega porque de repente me llevas al Real Madrid. Entonces cambió el concepto de inteligencia. Ahora está el concepto de la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia artística, la inteligencia social, comunicacional, etcétera, etcétera. Pero ahora también eso está siendo dejado de lado. Y la neurociencia dice que hay 2 inteligencias fundamentales en todo ser humano, que son la clave del futuro. Uno es lo que llaman la inteligencia intrapersonal, la que tiene que ver con que uno mismo sepa entender, sepa identificar y sepas tratar con tus propias emociones y pongas en orden tu mundo interior. Entonces, cuando tú te entiendes, te conoces qué está pasando por dentro, qué ocurre dentro de tu mente y tu corazón, y pones en orden y manejas tus desánimos, manejas tu ira, manejas tus resentimientos, manejas tus sensaciones de frustración, de fracaso, y ninguna de esas cosas te saca el carro de la carretera y te mantienes firme en el Señor y con tus responsabilidades con la familia, estás aprendiendo a madurar. Inteligencia intrapersonal. Pero hay otra inteligencia, que es la inteligencia interpersonal. Es de cómo tratas con las personas y cómo conoces sus emociones y cómo respondes a sus emociones. Porque no puedes responder como le respondió un amigo cuando recién llegó a la iglesia a su esposa, ¿no? Cuando su esposa le decía, me siento mal en el matrimonio, él le decía, no te sientas mal, pues, siéntete bien. Yo le decía, la verdad que eras un genio como consejero, le digo, hermano. O sea, el concepto de anula tu emoción,
No hable de esto porque me malogra a mí, me hace sentir frustrado, entonces no quiero que me sienta frustrado, no sé qué harás tú, es tu problema, pero cancela tus emociones. Eso no es solución. Las relaciones de inteligencia interpersonal significa ayudar a la persona a entender por qué se siente así y cómo la ayudas tú y te comprometes a servirle para que logre superar ese momento. Empatía, compasión y misericordia. Esas dos inteligencias hoy están olvidadas, por decirlo así, de nuestro mundo interpersonal. La intrapersonal y la interpersonal. Cuando uno viene a Cristo, me doy cuenta que una de las cosas que el Señor tiene que hacer es darnos compasión, sensibilidad en las relaciones interpersonales y nos da sinceridad y humildad para tratar con nuestras relaciones intrapersonales con uno mismo. Y Dios mismo nos capacita para hacerlo. Yo lo he visto. Yo cuántas veces he podido descubrir cuando uno lee esto y uno piensa en su vida, en la vida de tantos como pastor, uno se da cuenta que estas cosas son ciertas, cómo Dios trabaja. Yo cuántas veces me he tenido que arrodillar y decirle al Señor, ayúdame a ser el esposo y el padre que tú quieres que yo sea. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo ser un padre cristiano. Soy pastor, fui al seminario, pero allá no hay ningún curso en que te diga cómo ser padre, pastor, o cómo ser esposo, pastor. Entonces en el camino hay que inventarla. Entonces lo que hacía yo, como no inventaba nada y no había escrito el libro, me arrodillaba y le decía, Señor, ayúdame a no meter la pata y a poder con mi mujer ser el esposo y con mis hijos el padre que aún yo hubiera querido tener. Tuve un buen padre, pero no conocía al Señor cuando yo era chico. Así que no alcanzaba el modelo que yo necesitaba. Entonces yo tenía que pedirle a Dios que me ayude a reflejar el corazón de Padre Celestial con mis hijos. ¿Cuántas veces me he rodeado a decirle así simplemente, Señor, no sé qué hacer, pero ayúdame, háblame? Abría la Biblia, pensaba, estaba atento a los consejos. Es la parte de la inteligencia intrapersonal, que llaman ahora. Comenzaba a escuchar a la esposa, escuchar a los hijos, y uno comienza a aprender. ¿Saben qué? Ser la persona que Dios quiere que seas en tus relaciones interpersonales es un viaje que dura toda la vida. Pero comienza cuando tomas un pacto con Dios. Y eso es lo que habla la última parte de ese versículo. Dice, y la mujer de tu pacto, la mujer de tu pacto. ¿A qué pacto se refiere? No se refiere al contrato civil. Se refiere, si ven allí la última línea del texto, dice la mujer de tu pacto. Este es el pacto con Dios. Dios no nos creó para que viviéramos en nuestras relaciones fuera del pacto con Dios. Porque viviendo fuera del pacto con Dios, estamos inhabilitados por causa del pecado para vivir en las relaciones duraderas y significativas por nuestro egoísmo. Entonces, Dios, ¿qué es lo que nos ve? Necesitados. ¿Y qué ha hecho? En Cristo vino a la tierra y estableció un nuevo pacto. Él murió en la cruz para perdonar nuestros errores de las relaciones pasadas, para poder sanar y perdonar nuestras relaciones personales y para que podamos empezar una etapa nueva de relaciones con el amor de Dios y la verdad de Dios y sanar toda relación personal. Yo esta noche quiero invitarte a que volvamos al pacto con Dios y que puedas establecer un pacto con Dios esta noche en la cual tú reconoces que Él murió en la cruz por ti, no murió en Semana Santa, no murió solo por todos, murió por ti, murió por mí, para sanar nuestras relaciones personales. Y si ese es tu deseo, yo te invito a que oremos. Vamos a inclinar el rostro y orar y decirle al Señor, Señor, necesitamos que tú sanes mis dimensiones personales, de las relaciones que tengo. Si tienes matrimonio, sane el matrimonio. Tienes hijos, sane tu relación con los hijos para que no sea en base al enojo, la frustración, el resentimiento. Tu relación con tus padres, tu relación con tus hermanos, tu relación con quienes te han criado, que a veces no son los padres, los abuelos. La relación con los que te rodean. ¿Cómo están tus relaciones personales? Si te das cuenta que necesitan ser sanadas, transformadas, te invito a que entres a la dimensión de poner tu vida bajo el pacto con Cristo, que es un pacto de amor, un pacto de sanidad, un pacto de restauración. Yo quiero invitar a todas las personas que reconocen esta necesidad, que oren conmigo allí donde están en sus asientos.